Hace 10 años, cuando tenía 22, me pegaron un tiro, un disparo, un balazo. Fue un policía que estaba borracho, vestido de civil, en la calle. Yo estaba junto con otros 7 amigos en una esquina y fue un tiroteo por parte de una sola persona. Este policía, cual película de acción, empezó a tirar tiros. Y en ese entonces, en esa esquina, mi vida cambió para siempre. Esa bala entró por mi brazo, siguió por mi abdomen, salió por mi espalda. Me atravesó. Esa misma bala calibre 9 le pegó en la panza a otro amigo que estaba en la esquina que por suerte no tuvo las mismas consecuencias que yo. Y recuerdo que en ese instante, cuando me pegan el tiro, empecé a decir: hay fuegos artificiales en el aire, y pensé que era un fuego artificial, un rompeportón. Pero no, me di cuenta que tenía una remera amarilla que se convirtió en roja, con muchísima sangre, no paraba de salir sangre, no paraba de salir sangre. Y fue como una gran atención por todos los que estamos ahí. Empezamos a correr, a gritar. Alguien se tiró arriba de un taxi, nos subimos a un taxi. Me subieron a un taxi, yo no podía casi hablar. No podía respirar. No estaba entendiendo qué es lo que sucedía en mi cuerpo, en mi alma. No entendía, no podía comprender. Hasta que en el momento, en el viaje de un taxista mágico que apareció y nos llevó hacia el hospital, junto con un amigo que subió en ese taxi conmigo, le empecé a decir: siento que me estoy muriendo. Siento que no puedo más, que se me va. Había algo que se me iba. Y no lo podía entender, y él me agarraba la mano fuerte y decía: aguantá, aguantá, aguantá. Llegamos al hospital, estaba justo el cirujano de guardia mayor ahí, atendiendo, rapidísimo, camilla. Y cuando estoy entrando al quirófano, me acuerdo que grito: yo no me puedo morir porque soy actor. Como si los actores tuviéramos una inmunidad para no morir. Pero me salió eso. También recuerdo que grité: no me muero porque mi papá murió este año. Como si hubiese un combo que impida que familiares se mueran el mismo año. Resulta que mi viejo murió de cáncer ese mismo año. Y era inevitable sentir que yo me estaba muriendo, y atrás de la figura de mi viejo no tenía ganas de morirme, no me quería morir, no entendía qué sucedía. Cuestión que me operaron de urgencia, 2 días en coma, abierto, jugaron con todos mis organismos adentro, se fue un pedazo de riñón, parte del vaso. Acomodaron, cerraron, y en 4 días volví a abrir los ojos. Tenía cables, muchos cables. Recuerdo que tenía cables y yo me los arrancaba. Venían los enfermeros, me ataban a la cama y yo quería arrancar todos los cables. Empecé a sentir que todo lo que me estaba sucediendo era justamente porque me tenía que suceder. Y en ese instante me apareció una revelación. Cuando conscientemente volví a entender de lo que estaba sucediendo, es que me habían pegado un tiro, estuve 2 días en coma y tenía 57 puntos de sutura y tenía que volver a caminar. Mientras tanto, en el hospital habían escenas tales como mi vieja dándole estampitas al doctor: sálvelo, señor, sálvelo. Le ponía estampitas de todas las religiones que se pueden imaginar. Y el doctor le decía: mire, señora, cual cirujano no le puedo asegurar nada. Y salimos adelante. Y aparecieron los primeros objetivos de salir adelante. ¿Qué es salir adelante? Volverse a conectar con cosas mínimas que antes, porque no me habían pegado un tiro, no me daba cuenta, como caminar. Tenía que volver a caminar. Yo sentía que era un matambre y tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Me acuerdo que empecé a dar el primer paso, el segundo paso, y la excusa era una luz que estaba al fondo del camino, que era la luz del sol. Que fue mi primer gran objetivo, volver a conectarme con esa luz del sol. Que no era una luz que había visto cuando estuve en coma. Yo no vi ninguna luz cuando estuve cerca de la muerte. Tal vez estuve más cerca de fuego, bolas, de volcanes, tal vez cerca del infierno, no lo sé. Pero cuando estaba en ese pasillo del hospital caminando, me empecé a dar cuenta de la gente que tenía al lado.
Por eso será que dicen que es mejor siempre caminar acompañado. Porque los amigos míos que se turnaban a caminar conmigo esos metros hacia esa luz de sol son los mismos que siguen estando hoy. Y recuerdo que fue muy duro sentir esa sensación de volver a caminar. Y fueron 100 metros en 3 horas. Y sentí que si dejaba de caminar en ese momento, frenaba para siempre. No tenía chance. Y todos me estimulaban y me decían, dale Diego, vamos para adelante, vos podés, dale. Había gente que creía mucho más en mí que yo mismo. En ese momento yo no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Y fue así que después aparecieron nuevos objetivos por vencer, nuevas dinámicas. 6 operaciones posteriores vinieron. Producto de que me operaron de urgencia, hubo una infección, parte del intestino se fue, empezaron a hacer un montón de cosas, me diagnosticaron enfermedad de Crohn, por suerte fallida, se coló una inocente, apendicitis, que ya era como tomar un vaso con agua. Bueno, me operan del apéndice y vamos. Esa me la banco, dale. No había ningún problema. Pero pasaba esto de que estudios mediantes y demás, que me saquen sangre era como tomar un vaso con agua. Y cada vez que entraba a un quirófano, aparecía una revelación en mí de que claramente tenía que hacer algo con todo esto. Y recuerdo cuando estaba con mi abogado y me dice que detectaron por huellas dactilares de las balas que había sido un policía el que disparó. Lo primero que le pregunto es, ¿quién era? ¿Con quién vivía y cuántos hijos tenía? Recuerdo que me contestó que tenía 7 hijos y que vivía en un lugar muy humilde. Yo ahí sentí que la revancha no era el camino para sanarme. Yo sentí que si hacía algo contra él, iba a haber algo que no era lo correcto. Y empecé a darme cuenta que los mismos amigos que estaban conmigo el día de ese disparo, estaban conmigo haciendo arte, creando, generando cambios. Y fue el arte la excusa para sanar. Fue el arte, la creación, una obra llamada La Parca, el musical. Es una obra que habla sobre la muerte, pero una muerte que me hubiese gustado conocer en caso de morir. Una muerte divertida, colorida, bizarra, esperanzadora, pero profunda. Porque generalmente cuando se muere un ser cercano, nosotros, los mortales, sufrimos un montón. Pero no sabemos a dónde va ese alma. Tiene que ver con creencias, por supuesto. Pero yo sentía que si moría, quería morir de pie, con fiesta, con la gente que amo, con la gente que está todos los días acompañándome. Y cuando sucedió eso, cuando pasó, La Parca me salvó la vida. Una obra que habla sobre la muerte me hizo conectar con lo que realmente quería sentir, ser creador de esas sensaciones. Y con esos mismos amigos poder crear nuevas obras, pero que tengan que ver con un mensaje claro y que haga sentir que el corazón de uno también está representado por el corazón de muchas personas. Que de una u otra manera a mí me había pasado eso para poder transformarlo. Cuando uno elige cómo vivir, está eligiendo cómo morir. Ese era el motivo de esa creación. Y de poder seguir generando cambios que nos hagan bien. A mí, hace 10 años, cuando tenía 22, me pegaron un tiro. Y esa bala, ese disparo, me obligó a tomar una determinación. Tenía que elegir. Tenía que vivir o tenía que morir. Y yo siento que elegí vivir. Siento que la fuerza de Dios, amigos, cadenas, oraciones y un montón de cosas hicieron que yo pueda estar hoy dando esta charla y que sirva de conciencia para algo. Por supuesto que no aconsejo en absoluto que les peguen un tiro. Todo lo contrario, no está bueno que te peguen un tiro. Pero sí tal vez nos sirve para motivarnos a discernir y a saber cuáles son los disparos que están atentando todo el tiempo en nuestra vida y que nos pueden hacer caer al piso o nos pueden ¡pum!, potenciar y llevarnos a lo máximo. Porque claramente la vida hay que vivirla full, sin esperar ningún tipo de resultado. Y cuando uno cree que es lo más doloroso, que no puede salir adelante, confiar que va a haber un minuto de descuento, que va a haber algo que te va a sacar un león de adentro y te va a decir, loco, dale, vos tenés que quedarte, vos tenés que estar. Confiar en que ese gol va a aparecer. Porque todos
Pero todos los que sentimos que alguna vez algo doloroso nos podía haber hecho pelota, podemos confiar que se puede transformar en lo mejor de nuestras vidas. Y es, en definitiva, lo que hace todos los días levantarme, repetirme, sentir, que para ser lo que uno quiere ser, no hay excusas. Gracias. Gracias.